Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndonos, continúe ayudándonos, continúe respaldándonos, guardándonos, apoyándonos. Porque sin Él nada seríamos. Yo nada sería sin mi Señor Jesús. En esta hora, dándole gracias a mi Dios por permitirme un día más de vida, por permitirme una vez más avanzar, crecer, mejorar, por darme una nueva oportunidad para, para avanzar, para que Él pueda seguir perfeccionándome, seguir moldeándome en mi carácter, porque espiritualmente dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo creó en Génesis 1:27. Espiritualmente somos perfectos, pero funcionamos a través de un alma y de una carne, tomando en cuenta que el orden correcto es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el amo, el alma el mayordomo y el cuerpo el sirviente. Espiritualmente somos perfectos porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero nuestra alma y nuestra carne necesitan del toque espiritual, necesitan ser moldeadas espiritualmente como Dios desea que en realidad seamos. Tomando en cuenta que la carne como tal no tiene reparación, pero cuando nuestra alma es dominada por nuestro espíritu, debe someterse a las órdenes espirituales. En vista de eso, de esa realidad, yo lo que mis aspiraciones desean es que mi espíritu tome el control total de mi cuerpo, de mi ser, y pueda gobernar totalmente mi alma. Gloria a Dios. Que mi espíritu sea el que tome el control total de mi vida. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi esposa, por mi familia. Dándole gracias a Dios por lo que me da y por lo que no me da también. Porque en su infinita sabiduría, Él sabrá por qué no me da lo que aspiro y lo que deseo en mi humanidad, en mi carne. Gloria a Dios. Muchas veces deseamos cosas en nuestra vida física, en nuestra vida material, pero Él no las permite. Su Santo Espíritu, el Santo Espíritu del Señor Jesús no permite que tengamos esas cosas, porque en su infinita sabiduría y en su propósito perfecto, esas cosas no nos ayudan. Él sabrá en realidad por qué no tenemos lo que deseamos. Y bueno, le doy gracias a Dios por eso, porque yo sé, yo reconozco que estoy bajo la promesa y estoy en su propósito. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores. Honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero. Dándole gracias a Dios por su amistad, por su enseñanza, por su doctrina, por su amistad, por su confianza. Dándole gracias a Dios porque me introdujo en
en la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, donde en su momento, como dice la palabra, seremos plantados junto a corrientes de agua viva, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por haberme aceptado y adoptado como un hijo espiritual. Dándole gracias a Dios por su enseñanza, por su doctrina, por su respaldo, por su cobertura. Gloria a Dios. En esta ocasión nos disponemos a continuar con el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando. Gloria a Dios. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a continuar con este ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando. En esta ocasión le toca o le corresponde a la salvación de Dios. En el nombre de Jesús. La salvación de Dios. El apóstol afirma que Dios ha hecho lo que la ley debilitada por la carne no podía hacer. Esta dispensación, que es la dispensación de la gracia, esta dispensación como tal, se resume en la completa y la total administración por parte de Dios, por parte del Señor Jesús. Y esta dispensación puede o pudo hacer lo que ninguna de las otras antiguas 7, 8 dispensaciones que hubieron antes pudo hacer nunca. Hubieron aproximadamente 7 dispensaciones antes de esta. No recuerdo todas las dispensaciones, pero puedo citarle algunas de las dispensaciones anteriores. La dispensación mosaica, la dispensación noética, la dispensación abrahámica, la dispensación davídica. Esas fueron 4 de las 8 dispensaciones, pero no tengo una memoria infalible. Sabemos que el único infalible es mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a continuar con esto. Pero en esta ocasión, la dispensación de la gracia pudo hacer lo que ninguna de las otras dispensaciones pudo hacer. Esta es la dispensación del cierre. Esta es la dispensación que nos permite a nosotros alcanzar los resultados que Dios espera que alcancemos. Gloria a Dios. El apóstol afirma que Dios ha hecho lo que la ley debilitada por la carne no podía hacer, la ley mosaica, enviando a su propio Hijo en la semejanza de la carne de pecado. En lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Gloria a Dios. Debemos tomar en cuenta que se dice que Jesús es el Hijo de Dios porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero yo tengo una firme convicción y un firme conocimiento bíblico que el propio Jehová se despojó de su gloria
para venir a la tierra a expiar y a pagar el precio que no podíamos pagar nosotros mismos, para salvarnos, para rescatarnos de la muerte, producto de la transgresión del hombre, de su producto de nuestra ignorancia, porque lo que provee espacio al enemigo para orar a través de nosotros es nuestra ignorancia y nuestra pasividad. Gloria a Dios. Ajá. Lo veníamos ahora a Romanos 8:3. Vamos a leerlo. En el nombre de Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gracias, mi Señor Jesús, por condenar el pecado en la carne. Gracias por exponer en la cruz del Calvario la derrota del pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer Ezequiel 34:11. Gloria a Dios. Que es la cita que respalda, como esto es una enseñanza bíblica, eso es la cita que respalda lo que estoy exponiendo. El propio Dios se despojó de su gloria y vino a la tierra para morir y para expiar el pecado y el precio que debíamos haber cancelado nosotros. Como no éramos capaces de cancelar ese precio, el propio Dios vino a la tierra para cancelar ese precio por nosotros. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Gloria a Dios. Esto lo dijo Jehová. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Jehová se despojó de su gloria y vino a la tierra para rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La comunión con Dios y el dominio de la tierra bajo Dios. Pero Jehová asumió el nombre de su misión, asumió el nombre del propósito con el que vino a la tierra. ¿Quién vino a la tierra desde el cielo? El Señor Jesús. El Señor Jesús fue quien vino a la tierra. Jesús significa Salvador. Y eso fue lo que vino a salvar a la tierra de nuestra muerte espiritual. Gloria a Dios. Y a recuperar lo que se había perdido, como dije hace un momento. Gloria a Dios. Vamos a continuar con esta enseñanza. Esto revela la situación real de la clase moral de los carnales, que quizás están muy resueltos. Gloria a Dios. A observar la ley. Vemos muchas personas que decimos, en otro tiempo yo también era así, que no, con fuerza, por lo menos yo tenía problemas con droga, tenía dependencia de droga y asistí a tratamientos con plataformas psicológicas. Asistí a Hogares Crea de Venezuela. Es un tratamiento muy, aquí en este país, en Venezuela, el tratamiento Hogares Crea es muy famoso y muy cotizado porque es plataforma psicológica y son tratamientos terapéuticos.
pero independientemente que yo asistí a ese tratamiento, seguí teniendo dependencia a la sustancia, a las drogas. ¿Por qué? Porque mi problema no era mi alma, no era mi mente, no era mi pensamiento, no era mi carne. La causa real de mis problemas con la droga era espiritual. Y de muchos y de todas las personas que tienen problemas de adicción y dependencia, su problema es espiritual. La causa real y verdadera del problema de la dependencia de cualquier sustancia es espiritual. Gloria a Dios. Cuando llegué a un tratamiento con plataforma espiritual, fue cuando Dios empezó a obrar en mí y empezó a sanarme. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Es verdad que pueden estar observando algunos de estos puntos. Vamos a recapitular aquí. Esto revela la situación real de la clase moral de los carnales, que quizás están muy resueltos a observar la ley. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos o creemos que siguiendo una serie de normas y siguiendo una serie de patrones de conducta podemos reparar o podemos restaurar un estilo de vida que a los ojos de la carne o a los ojos del mundo puede ser aceptable. Pero eso no es así. Porque si intentamos hacer cosas con nuestras propias fuerzas, tendremos un fracaso, fracasaremos. ¿Por qué? Porque con nuestras propias fuerzas nada podemos hacer, lo dice la palabra de Dios. Lejos de mí, dijo el Señor Jesús en una ocasión, lejos de mí nada podéis hacer. Lejos del Señor Jesús no podemos hacer nada. Nada es nada. Es verdad que pueden estar observando algunos de sus puntos. Es verdad que podemos cumplir algunos de los requisitos de los patrones de conducta, de los patrones exteriores, algunos con nuestra propia fuerza, con la fuerza de la voluntad de nuestra alma. Gloria a Dios. Sin embargo, debilitados por la carne, no pueden observar toda la ley, no podemos cumplir toda la ley. Gloria a Dios. Esa es la razón por la que el Señor Jesús vino en carne. Dios se despojó de su gloria y vino en carne a pagar el precio que no podíamos pagar por la carne. Gloria a Dios. Porque la ley deja muy claro que el que las hace vivirá por ellas. El que hace y cumple las normas de la ley va a vivir por las normas de la ley. Gálatas 3:12. Mencionando a Levíticos 18:5. Vamos a leer Gálatas 3:12. Vamos a leerlo esto de forma gradual. Gálatas 3:12. En el nombre de Jesús. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. No es por fe, esto es por obra. La ley era por obra. Esta dispensación es por fe, es por lo que creemos, no es por lo que hacemos. En cambio, la dispensación mosaica o la ley como tal era por obra, por lo que hacíamos. Mencionando a Levíticos 18:5. Vamos a leer Levíticos 18:5. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Gloria a Dios. Los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos y por ellos. Gloria a Dios. O si no será condenado a la perdición.
En la antigüedad o en las antiguas dispensaciones era por obra, mas ahora es por lo que creemos, por fe, es por gracia. Alguien puede preguntar, ¿cuánto de la ley ha de observar o ha de cumplir? Toda la ley, porque el que observa toda la ley pero falla en un punto, el que cumple todo pero falla en un detalle, se hace culpable de toda la ley, por fallar en un solo punto. Gloria a Dios. Eso queda en Santiago 2:10. Vamos a leerlo. Esto es una enseñanza bíblica. Gloria a Dios. Santiago 2:10. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Gloria a Dios. Porque ningún ser humano será justificado a sus ojos por las obras de la ley, puesto que la ley viene el conocimiento del pecado. Gloria a Dios. Romanos 3:20. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley llegó a nuestra vida, fue para que conociéramos cuáles eran las cosas que a Dios no le agradaban. Anteriormente se hacían era por obra, por lo que hacíamos, pero ahora Dios nos capacitó espiritualmente para poder cumplir la ley. O sea que debemos creer en el Espíritu Santo del Señor Jesús para que Él venga. Debemos bautizarnos en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo venga, renueve y avive y renueve nuestro espíritu para poder cumplir la ley, pero con las obras del Espíritu y con nuestro espíritu avivado. Gloria a Dios. Cuanto más uno desea observar toda la ley o cumplir toda la ley, más descubre lo pecador que es y lo imposible que es observarla o cumplirla. Gloria a Dios. La reacción de Dios a la pecaminosidad de todos los hombres es ocuparse Él mismo. Como decía Ezequiel 34:11. Él mismo vino a la tierra porque como vio que no podíamos cumplir, o ningún hombre estaba en capacidad de cumplir la ley, entonces Él vino a la tierra, Él se despojó de su gloria espiritual, y vino a la tierra asumiendo un cuerpo de carne, para hacerse carne, para cumplir la ley, y poder pagar el pecado, y poder pagar el precio que debíamos cancelar nosotros, de que debía cancelar la carne por el pecado. Gloria a Dios, ocuparse Él mismo de la tarea de la salvación. Su método es enviar a su propio Hijo a semejanza de la carne pecaminosa. O sea, se dice que es Hijo de Dios porque es engendrado por el Espíritu Santo, pero sabemos que es el propio Dios que asume un cuerpo de carne. Su Hijo es sin pecado, por eso es el único calificado para salvarnos. La expresión a semejanza de la carne pecaminosa describe su encarnación. Describe cuando vino a la tierra en forma de carne, en el cuerpo del Señor Jesús. Perfecto hombre, pero perfecto Dios también. Como toma un cuerpo humano, se une con la humanidad. El único Hijo de Dios es citado en otros sitios como el Verbo que se hizo carne. Juan 1:14. Vamos a leerlo. Juan 1:14. En el nombre de Jesús.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor Jesús, por venir a pagar el precio que no podíamos pagar nosotros, Señor. Gracias. Su venida, a semejanza de la carne pecaminosa, es el se hizo carne. De ese versículo, se hizo carne de ese versículo. Por eso, nuestro versículo en Romanos 8:3 nos explica también de qué manera se hizo carne la palabra. Vamos a leerlo, Romanos 8:3. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Dios mismo se despojó de su gloria. Se dice que es Hijo de Dios porque fue creado por Dios. Dios es el Padre del Señor Jesús. O Dios mismo, el Espíritu Santo del Señor Jesús, fue que concibió la humanidad del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero fíjense ustedes esto. Es algo muy particular y singular. Que el Señor Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Un nacimiento virginal. Por eso es que Él mismo concibió su humanidad. No humanidad con un acto sexual, con un acto carnal, no, sino con un acto de nacimiento virginal. Gloria a Dios. El énfasis aquí es que el Hijo de Dios, y por consiguiente es sin pecado. Incluso cuando viene en la carne, el Hijo de Dios no se hace carne pecaminosa. Por eso, porque tiene un nacimiento virginal. Mientras vivió en la carne, permaneció como Hijo de Dios, sin pecado. Sin embargo, como posee semejanza de la carne pecaminosa, esta está estrechísimamente unido a los pecadores del mundo que viven en la carne. El Señor Jesús, o Dios como tal, vino a pagar el pecado que nosotros no podíamos pagar. Toda la carne había pecado. Y la carne debía pagar un precio. O el alma debía pagar un precio. Entonces, ¿cuál es el propósito de su encarnación? La explicación que nos da la Biblia es el sacrificio por los pecados. Hebreos 10:12. Gloria a Dios. Hebreos 10:12. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, que se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. El Señor Jesús es su diestra, es el brazo derecho de Dios. Gloria a Dios. Es donde reposa todo el poder de Dios. En la humanidad y en el nombre. En su nombre. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y esta es la obra de la cruz. El Hijo de Dios tiene que expiar nuestros pecados. Todos los carnales pecan contra la ley. Todos los carnales pecan contra la ley. No pueden establecer la justicia de Dios. Y están condenados a la perdición y el castigo. Pero el Señor Jesús, al venir al mundo, toma esta semejanza de la carne pecaminosa y se une tan completamente a los carnales que estos son castigados por su pecado en la muerte de Cristo. El Señor Jesús vino a pagar el pecado en la cruz. Él no tiene que sufrir porque es sin pecado, pero sufre porque tiene la semejanza de la carne pecaminosa.
en la posición de una nueva cabeza corporativa. El Señor Jesús, la primera cabeza del mundo fue Adán, pero Adán cayó. Y por esa razón, por la que Adán cayó, la bendición o la maldición entra por la cabeza. La cabeza del mundo en ese momento era Adán. Caímos en maldición y entramos en maldición porque nuestra cabeza cayó. La cabeza de Adán cayó y fue contaminada. Pero después el Señor Jesús asumió fue una nueva cabeza para nosotros la humanidad y venció. Y los que se bautizan en su nombre se bautizan en la muerte expiatoria del Señor Jesús. Y asumen el rol de esa nueva autoridad, de ese nuevo representante que es el Señor Jesús, para los que se bautizan. Los que se bautizan declaran que el Señor Jesús es su representante. Gloria a Dios. En la posición de una nueva cabeza corporativa, de un nuevo cuerpo. Gloria a Dios. El Señor Jesús incluye a todos los pecadores en el sufrimiento. Esto explica el castigo por el pecado. Gloria a Dios. Como sacrificio por el pecado, Cristo sufre por todos los que están en la carne. Pero, ¿y el poder del pecado que llena a los carnales? ¿Y el poder del pecado que llena a las personas que viven según la carne? Condenó el pecado en la carne. Él, que es sin pecado, Él es muerto en la carne. Él murió en la carne para pagar el precio por el pecado de la carne. Primera de Pedro 3:18. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Gracias, mi Señor Jesús. Primera de Pedro 3:18. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Siendo muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Gloria a Dios. Esto en los principios de la tierra, ya Dios tenía, hay que sacrificar al justo para dar cobertura al pecado. El Señor Jesús, o Dios como tal, tuvo que sacrificar a dos animales justos, a dos animales que no tenían culpabilidad, no tenían responsabilidad por los pecados de Adán y Eva. Tuvo que sacrificar dos animales justos para dar cobertura al pecado, para hacerle vestido o ropa, para cubrir las desnudeces de Adán y Eva. Gloria a Dios. Al morir en la carne, lleva a la cruz el pecado en la carne. Esto es lo que quiere decir la frase: condenó al pecado en la carne. Condenar es juzgar o imponer un castigo. El juicio y el castigo del pecado en su carne es muerte. El Señor Jesús pagó ese pecado, murió en la cruz por el pecado de la humanidad. Por consiguiente, podemos ver en su muerte que no solo son juzgados nuestros pecados, sino que incluso es juzgado el pecado mismo. El mismo pecado es juzgado. Desde entonces el pecado ya no tiene ningún poder sobre los que se han unido en la muerte del Señor y en consecuencia tienen al pecado condenado en su carne. Los que se han bautizado en el nombre de Jesús son partícipes y se hacen acreedores de todas las victorias de la muerte expiatoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
hasta el día de mañana en la próxima entrega. Que el Señor Jesús los continúe bendiciendo y nos continúe respaldando. Y que bueno, esta enseñanza pueda proveer el crecimiento y el resultado que el Señor Jesús espera. Hasta mañana.